Buenos días a todos. Es un gusto el encuentro vía Zoom. Mi nombre es Herrera Jorge, soy profesional del Servicio del Laboratorio de Microbiología del Hospital César Milstein. En el tiempo de desarrollo del seminario es poder discutir tres grandes puntos, como son los errores dentro del proceso de toma de muestra, la bioseguridad, un tema que muchas veces no es tenido en cuenta, sobre todo por los profesionales médicos de los hospitales. Tengamos en cuenta que hoy en día aproximadamente el 15 o 20% del total de personas infectadas por COVID es personas de salud. Y el tercer punto sí me voy a referir un poquito más en extenso, aunque no voy a tocar todas las áreas del tema de toma de muestras. Sí los voy a invitar a que cada uno en su institución y donde les toque transitar el día de mañana, consulten los manuales de procedimiento. La primera cuestión es ver cuál es la función del laboratorio de microbiología. Nuestro principal objetivo dentro de la microbiología clínica es identificar agentes etiológicos de infecciones, determinar susceptibilidad, determinar qué antimicrobiano es el más efectivo y fundamentalmente garantizar un rápido resultado al médico clínico que contribuya a la toma de decisiones en aquellas situaciones que así lo requieran, para lo cual es necesario tener una sólida asociación entre el médico tratante y el especialista del laboratorio. El primer punto a tratar son los errores. Se cree que aproximadamente el 80% de los errores son de causa humana, y sobre todo en esta primera etapa, en la etapa preanalítica. Muchas de las decisiones que toma el médico clínico respecto al manejo de un paciente están basadas en información que le aporta el laboratorio clínico. Sabemos que es necesario poder disminuir el factor error, punto más que necesario al trabajar con pacientes con enfermedades que pueden ocasionarles serias consecuencias, inclusive ocasionarles la muerte. En el ámbito del laboratorio clínico, inicialmente, se mejoraron los sistemas de medida y se implementaron sistemas de control de calidad para evitar errores conocidos como indicadores. En salud, los errores repercuten en dos áreas directamente sobre el paciente, o bien al sistema de salud con repeticiones, costo aumentado y estadía más prolongada en internación, y la otra es la afectación directa sobre el paciente. La interpretación de los resultados obtenidos en el laboratorio de microbiología depende de la calidad de la muestra recibida, siendo el manejo previo a su recepción en el laboratorio crítico para la exactitud de los resultados. Un manejo inadecuado de la muestra puede producir resultados erróneos, los que afectan directamente la salud del paciente e influencian las decisiones terapéuticas. Según Carraño, el 62-70 aproximadamente de los errores están provocados en esta etapa preanalítica, es decir, en la etapa donde yo confecciono la orden, tomo la muestra, conservo, y hasta que la muestra es dirigida hacia el laboratorio. Los médicos tratantes, no olvidar este concepto que es muy importante, son los principales responsables de la selección de la muestra y su recolección. Si bien no van a ser los encargados de tomar la muestra, en todos los casos son los responsables de la muestra, pues las decisiones son netamente médicas. Los resultados del laboratorio se ha estimado que afectan hasta el 70% del diagnóstico médico, generando así un impacto en el curso del tratamiento y pronóstico de los pacientes. De ahí la importancia que debe tener tomar bien la muestra, tener un fluido contacto con el laboratorio de microbiología. Hoy en día, el laboratorio de microbiología se ha constituido una piedra fundamental en el diagnóstico clínico y sobre todo infectológico. En relación a cuáles son los principales errores que uno puede provocarse en los laboratorios de microbiología, son muchísimos e incontables. Probablemente me voy a referir a cuáles son, a mi entender, los más frecuentes que uno encuentra. Muestras no rotuladas, mala conservación de la muestra. Nosotros hemos observado muestras de orinas conservadas en estufas, o muestras de hemocultivos conservadas en la heladera, muestras secas. Tengan en cuenta que la muestra, sobre todo aquellos que el día de mañana realicen muestras quirúrgicas, deben tener un sustrato acuoso, porque las bacterias y los microorganismos se mueren en ambiente seco. Entonces ténganlo en cuenta a la hora de poder tomar bien la muestra. El segundo punto que dijimos que íbamos a tratar es el referido a bioseguridad. ¿Y qué entendemos por bioseguridad según la OMS? Es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos, a las que están expuestos en el desempeño de sus funciones. A modo explicativo, les estoy mostrando unas diapositivas que en realidad son de reciente confección. Hoy en día el personal de salud, en todo el ámbito que nos toca transitar, está trabajando bajo estricta norma de bioseguridad. El ámbito hospitalario
fundamentalmente es uno de los lugares donde existe la mayor cantidad de patógenos potencialmente peligrosos para el personal y los pacientes. En relación a bioseguridad tenemos dos conceptos que después de esta charla tenemos que tener muy presente para poder aplicarlo permanentemente en nuestras prácticas profesionales. Uno son las precauciones estándar, que son precauciones que deben aplicarse a todos los pacientes, independientemente de su diagnóstico, a fin de minimizar el riesgo de transmisión de cualquier tipo de microorganismo. Son el ejemplo de estas precauciones estándar, es decir, las que vamos a aplicar siempre en nuestra práctica médica, son la utilización de cubreboca o mascarillas quirúrgicas, el lavado de manos, el manejo de elementos cortopunzantes, el cuidado de la boca, el cuidado del ambiente, la utilización del delantal y guantes. Y el segundo punto, que es muy importante a tener en cuenta, pero no más que el anterior, son relacionados con las precauciones basadas en transmisión, del cual se habla mucho y se sabe cabalmente poco. Dentro de estas precauciones basadas en transmisión tenemos la transmisión por boca, que es la provocada por partículas de más de 5 micrones. Ejemplo de esto tenemos la gripe, el SARS-CoV-2, es decir, el virus causante del COVID-19 y la meningitis. Hay muchas más. La transmisión por contacto, que es la que transmite básicamente por contacto directo a través de las manos del personal. En ejemplo de esto tenemos la KP6 y el EBR. Y por último, la transmisión aérea, que es la provocada por gotas de menos de 5 micrones. Ejemplo de esto tenemos la TBC, el sarampión, la varicela. Y aún está discutido, es decir, todavía hay un amplio campo para poder discutir al respecto qué pasa con el COVID, si incluirlo o no dentro de esta recomendación. Recordar que el aislamiento de contacto, la principal medida va a ser el lavado de manos. En cuanto al aislamiento por gota, la principal medida de precaución va a ser el barbijo quirúrgico. Y el aislamiento respiratorio va a ser el barbijo N95. En relación al lavado de manos, un metaanálisis nos demuestra que el lavado de manos es la principal línea de defensa en la prevención de infecciones cruzadas, sino que también puede prevenir hasta el 50% de las infecciones relacionadas de vía respiratoria. De ahí que se haga tan importante una patología como las gripes, el lavado permanente de manos. En el ámbito hospitalario tenemos dos procedimientos para utilizar. Uno es la utilización del gel alcohólico, del cual sabemos que tiene una amplia adhesión, y el segundo lavado es el lavado antiséptico. No son excluyentes uno del otro. Es decir, yo no puedo lavarme las manos con gel alcohólico si las manos están visiblemente sucias o manchadas con materiales biológicos. Las medidas de barrera y precaución vienen en paquetes. Es decir, las medidas de precaución por gota, nosotros tenemos distintos tipos de precauciones que van a ser la higiene de manos, la mascarilla quirúrgica, la utilización de guantes y restringir la visita. Y tener en cuenta que si la precaución es vía aérea o respiratoria, la precaución, si bien el elemento fundamentalmente va a ser el barbijo N95, también vamos a tener otras precauciones, como son el lavado de manos, la restricción de visitas, los respiradores, en particular el N95 o superior, y permanentemente tener cerradas las habitaciones. Muy a mi pesar, en Argentina no es un país que se ha caracterizado por el cumplimiento de normas, en particular en la comunidad médica. Un solo punto respecto al N95, del cual tanto se está hablando. Se debe usar frente a la posibilidad de generar aerosoles, como puede ser la intubación, reanimación, la toma de muestras de fauces, es decir, el personal del laboratorio, aunque cada vez se reúne más evidencia de la transmisión aérea del SARS. Si bien aún la OMS no reconoce el N95 como un elemento de protección frente a esta patología en forma general. Y ahora sí, vamos directamente a lo que nos atañe en el seminario de hoy, que es la toma de muestras. En primer lugar, es importante presentar en qué consta un laboratorio moderno de microbiología. Contra las siguientes áreas. Si bien prácticamente a nivel general uno conoce el laboratorio a raíz del laboratorio de bacteriología, no es el único. Hoy en día un laboratorio moderno cuenta distintas áreas: parasitología, micología, micobacteria, virología, biología molecular,
siendo probablemente esta última, la molecular, la que se avisora en un futuro inmediato transformarse en la principal área diagnóstica de todas. ¿Y por qué razón? Por varias, pero fundamentalmente va a ser por rapidez, por sensibilidad, por la especificidad, que no podría ser mejorada probablemente a futuro por ninguna otra área en particular. El ciclo diagnóstico de una enfermedad se inicia con una etapa analítica en la cual el médico tratante realiza el diagnóstico presuntivo, solicita la recolección de una muestra para realizar el diagnóstico. Una vez recibida la muestra en el laboratorio, comienza la etapa analítica o de diagnóstico microbiológico, en el cual la muestra es procesada mediante diferentes metodologías, obteniéndose un resultado general. Y luego una etapa posterior, una etapa posanalítica, en donde se realiza la confección del informe. Referido al orden médica, se debe cumplir determinadas características que son fundamentales. Hoy en día, muy a nuestro pesar, en menos del 40% se cumplen estas condiciones mínimas que necesitamos los laboratorios para hacer los diagnósticos, que son nombre y apellido completo, edad, DNI, que hoy en día se ha transformado a ser la historia clínica, el diagnóstico presuntivo y la enfermedad de base. Es decir, no se olviden, más allá de la institución donde ustedes trabajen, que los datos mínimos que siempre deben tener una orden para realizar un diagnóstico correcto desde el laboratorio de microbiología son estos 5 puntos. El otro punto a considerar a la hora de solicitar estudios es que los mismos, salvo determinados estudios, todos llevan una demora, que va desde horas, días, semanas o meses, según la determinación en cuestión. Hoy en día las determinaciones más rápidas son los test rápidos. Entre ellos tenemos el FAUSE, que está en cuestión de 30 minutos a una hora, la toxina Clostridium difficile, el antígeno neumococo en orina, metodologías basadas en biología molecular, como el FINARRAI, que detecta simultáneamente hasta 20 o 25 microorganismos en una hora, o el GENESPER, que puede hacer la detección de tuberculosis en 2 horas. Pero estas son las excepciones, es decir, por regla general sabemos que los estudios bacteriológicos se demoran de 7 a 10 días, los estudios micológicos 30 días, el cultivo de micobacterias hasta 60 días. Sin embargo, frente a esta imposibilidad de acelerar el resultado, se instrumentan en los laboratorios los preinformes en el ámbito hospitalario bajo las formas de lecturas parciales cada 24 horas. En ese sentido, los sistemas de salud, para bajar la mortalidad, apostaron al sistema de diagnóstico más rápido, con tecnología como las que les voy a ilustrar aquí abajo. Entonces, en este lado tenemos lo que conocemos hoy como el sistema automatizado de detección de lectura de hemocultivos, ya sea Obacte o Bactaler, que son las 2 empresas hoy en día que están en nuestro país, en la mayoría de los países, que en forma automática va haciendo lecturas cada 15 minutos de los frascos hemocultivos y nos avisa cuando surge el positivo. Aceleró los tiempos de diagnóstico y los cultivos no se demoran más de 5 días. En este lado tenemos el equipo conocido como Baite, que hace una lectura automatizada bajo otras reglas de lectura para tanto identificación de gérmenes como antigrama. Los resultados están en 12 o 24 horas. El equipo de acá es el equipo conocido como para hacer espectrometría de masa y que puede detectar hasta 96 microorganismos diferentes en el lapso de 1 hora aproximadamente. Y por último tenemos un equipo de biología molecular, conocido como GENESPER, que puede detectar la presencia o no de micobacterias en tuberculosis y al mismo tiempo, por ejemplo, puede detectar algún mecanismo de resistencia a rifampicina o isoniazida. El otro punto en cuestión es la conservación de muestras. Tengan en cuenta que cuando uno conserva mal la muestra, el resultado a futuro puede invalidar completamente el resultado. Como regla general tenemos que saber que los elementos que van a 4 grados centígrados van a ser las muestras respiratorias de la orina, en la estufa los materiales de hemocultivo, los que se utilizan en el frasco, y el resto de materiales, salvo indicación particular del laboratorio, van a ir a temperatura ambiente. El otro punto que también tenemos que manejar son los criterios de rechazo. Es decir, en cualquier práctica médica, si uno confeccionó mal la muestra, o envió, o tomó mal, o se conservó mal la muestra, es criterio más que suficiente para rechazar dicho material. A modo ilustrativo le estoy mostrando una muestra que se fue tomada en un hospital, envuelta en un guante. Fíjense que tiene simplemente la aguja doblada en la punta.
Es decir, tenemos que ser responsables no solo con la muestra por el paciente, sino también con nuestros compañeros en la práctica que nosotros realicemos. Como criterio de rechazo se van a rechazar las muestras que vengan derramadas, tomadas en gasas, sin la orden médica, sin datos, la punta de sonda vesical o Foley, o en mal estado de conservación, o aquellas, como en este caso, que conlleven a un peligro de bioseguridad para aquel que lo va a recibir. En relación a los materiales de punción, nuestro primer elemento que vamos a tratar, existen de distintos tipos. A modo ilustrativo, les muestro un hisopo. El hisopo, justamente, ¿y por qué lo nombro? Porque es una muestra que, si bien puede ser fácil obtener la muestra y tomar la muestra, realmente es una muestra que carece de todo tipo de características interpretativas. Es decir, si es positivo, nosotros corremos riesgo y no vamos a saber ningún punto de vista si lo que estamos encontrando es un simple colonizante de la superficie, porque se va a estar colonizada la superficie de la piel, o va a ser el germen causante de la infección. Por otro lado, también puede perder rápidamente la viabilidad las muestras tomadas en hisopado. A modo de ejemplo, tenemos las tres principales muestras que nosotros podemos utilizar por punción, que son los abscesos, fístulas y heridas de parte blanda. Tener presente que se toma por punción aspiración, entrando por piel sana, y si no, el material, que sabemos que es poco, se instila 0,2 a 0,5 mililitros fisiológica para, a una posterior etapa, aspirar ese material. No importa la cantidad que nosotros vamos a extraer, es suficiente para poder derivar al laboratorio. El otro tipo de material va a ser las quemaduras. Las muestras de pacientes quemados deben ser tomadas intraquirúrgicamente y se debrida el material muerto, y de la profundidad de la herida se envía en un frasco estéril con una porción de fisiología. Y por último, la úlcera de cúbito, que se toma también intraquirúrgicamente con una buena asepsia y limpieza superficial, quitando el material muerto y debridado, y mandando el material de la profundidad, tanto para el laboratorio de anatomía y patología como el laboratorio de microbiología. Estos, a modo ilustrativo, son unos tipos de presentaciones de infección de piel y partes blandas. El limpético clásico, lo vamos a ver en pediatría, la celulitis microtizante, la impético bulloso o la celulitis preorbitaria. Tengan presente que no toda infección en piel y parte blanda va a ser pasible de cultivo. Es decir, probablemente un impétigo plano en un paciente pediátrico con poco compromiso general, uno no va a estar tomando la muestra, sino que el tratamiento va a ser empírico. Con relación a los homocultivos, sin lugar a dudas, la piedra angular del diagnóstico es sepsis, y también útil en el diagnóstico y complementario de patologías como meningitis, infección osteoarticular o artritis séptica. También es un método diagnóstico en pacientes neutropénicos, fiebre de origen desconocido, en el caso de endocarditis. Antes de referirme a este tipo de material, es necesario poder contextualizar el antes y después en el diagnóstico, el cual está relacionado con el diagnóstico y los equipos que utilizábamos. Hasta hace aproximadamente 10 años contábamos con metodología manual, como es el de la izquierda. El diagnóstico era mucho más lento, tedioso, con posibilidad de accidente, porque había que punzar el frasco, después sembrar los mediocultivos. Hasta que hace su aparición en los años recientes metodología automática, donde nosotros prácticamente intervenimos muy poco y es el equipo quien realiza lecturas cada 15 o 20 minutos de los frascos y nos va avisando si existe algún frasco positivo. Estos son los distintos tipos de frascos para pacientes pediátricos, pacientes adultos, botellas para micobacterias, botellas paralíticas para micológicos o botellas para anaerobios. En Estados Unidos ocurren aproximadamente 200.000 episodios de sepsis al año, con una incidencia de casi 10 episodios cada 1000 hospitalizaciones. Las infecciones bacterianas del torrente sanguíneo se hacen con una mortalidad del 14 al 37%. Así que tengamos en cuenta que es una eventualidad clínica muy importante, por lo cual tenemos que estar muy bien entrenados, no solo en el diagnóstico, sino cómo tomar la muestra. La primera recomendación es que se utilizan dos tipos de botellas y el volumen total de sangre cultivada tiene que ser 20 mililitros, una botella aeróbica y una anaeróbica. La segunda precaución, que tiene que ser una punción 2 por frasco, es decir, yo tengo que punzar 2 veces al paciente.
tengo que hacer una desinfección previa de la piel con alcohol al 70%, para un paso posterior hacer una segunda desinfección con iodo, povidona o clorhexidina. Una vez que se seca, sin volver a palpar de nuevo la piel del paciente, realizo una extracción de sangre de 8 a 10 mililitros por sangre e inyecto en el frasco. Entonces, el primer punto es ver cuándo tomar la muestra. Hay distintos criterios, pero probablemente no exista un gold estándar de screening cuándo realizar la toma de muestra. En líneas generales sabemos que en los pacientes con sepsis o signo de bacteremia, como ser la triada de fiebre, escalofrío y taquicardia, es un paciente a cultivar. Los pacientes con fiebre o hipotensión no explicadas por causas no infecciosas es el otro población. Y el tercer punto va a ser en caso de pacientes con tratamiento antibiótico. Se puede utilizar frascos con resina para tratar de eliminar el efecto residual del antibiótico. Y el tercer punto que nosotros vamos a considerar son los pacientes en ausencia de fiebre, que es una población que también cada vez se está viendo con más frecuencia y no nos tenemos que olvidar de esto. ¿Qué van a ser los pacientes con infecciones locales, ya sea neumonía, meningitis o osteomielitis? Los pacientes añosos con deterioro, pacientes con insuficiencia renal, o leucocitosis y alteraciones mentales. Los pacientes inmunocomprometidos con insuficiencia respiratoria, renal o hepática, y en el control de bacteremia. Es decir, probablemente estas sean todas las eventualidades en las que yo podría estar utilizando una toma de hemocultivo. La toma de muestra en punta de catéter o retrocultivo. Debemos pensar que la infección del mismo es una de las principales causas de bacteremia, cuyo foco de infección de bacteremia va a ser el catéter. Por lo dicho, es necesario contar con método diagnóstico de infección del catéter. Tengamos presente que el catéter transitorio va a estar en promedio menos de 10 días, y los catéteres permanentes estarán en un promedio 30 o más días, inclusive meses. Y el tener uno u otro dependerá del uso al que está destinado para tal fin. Si se trata de un catéter transitorio, que va a estar corto tiempo, dijimos que va a estar en promedio 7 días, y estoy sospechando la posibilidad de bacteremia relacionada a ese catéter, debo en primer lugar sacar un hemocultivo en la vena periférica, como está muy bien esquematizado en este dibujo, y en una segunda etapa retirar el catéter y enviar y cortar los primeros 5 centímetros de la punta y colocar en un tubo o frasco estéril. Sin entrar de lleno cómo se interpreta esta muestra, tenemos criterios de bacteremia relacionada al catéter. ¿Y cuál es ese criterio? Primero, signos clínicos de infección relacionada al catéter. El paciente tiene que tener fiebre, hipotensión, dolor, eritema, secreción en el sitio de punción del catéter y aumento de temperatura, con presencia del cultivo positivo de la punta de catéter por técnica semi-cuantitativa de Mackie de más de 15 unidades formadoras de colonia, o la técnica de Brun-Wilson con un recuento de más de 1000 unidades formadoras de colonias del mismo germen en cuestión, y además la presencia de hemocultivos positivos con el mismo microorganismo. Ese es el criterio cómo interpretar una infección relacionada a un catéter periférico. El segundo tipo de catéter va a ser los catéteres permanentes, que hay de distintos tipos, pueden ser implantables o semi-implantables. Vamos a tener el catéter venoso central, el Hitman Brovia, el Schwangan, Portacá o catéter de hiperalimentación. En este caso debo analizar si el catéter permanente es la causa de la bacteremia sin tener necesidad de resacarlo, porque si no fue la causa, lo he sacado innecesariamente. Una vez comprobado que el catéter es la causa de la infección relacionada al catéter, podría pensar en retirar el mismo, aunque se trata hoy en día de poder conservarlo, dando el tratamiento sin tener que retirar. Tener la precaución de extraer una muestra por luz que contenga el catéter. En ambos casos, hemos y retro deben ser del mismo volumen de sangre y ser introducido en la estufa de cultivo al mismo tiempo. Y esta es la metodología como se hace. En una primera etapa, en un primer momento, lo que hago es una extracción de sangre de vena periférica, como está ilustrado acá. Se toma de 8 a 10 mililitros de sangre en un frasco de vena periférica. En una segunda etapa, y siempre en una segunda paso, pero en forma inmediata, después de sacar los hemos, tengo que sacar
8 mililitros de sangre de cada luz del catéter, o por punción del porta-acá. ¿Qué volumen de sangre? El mismo que saqué de la vena periférica. 8 mililitros e introducirlo en cada, que va a ser rotulado como retrocultivo. El tercer punto va a ser la infección del tracto urinario, del cual voy a hablar muy someramente los tipos de muestras, sin ahondar demasiado en los mismos. La infección del tracto urinario, recordar que es el cuarto tipo más común de infección asociada al cuidado de salud. Prácticamente todas las infecciones del tracto urinario asociadas al cuidado de salud están asociadas a instrumentación en pacientes sondados. Recordar que como médicos que el diagnóstico se basa en la triada clínica de infecciones, ¿no? Quizás el clínico va a ser el más importante, pero no es el último. Tengamos presente que siempre hay que poder unir los tres criterios. No solo el clínico va a ser el principal, el cultivo y el sedimento. No es el alcance de este seminario, pero existen varias situaciones clínicas en que la sintomatología clínica de disuria y polacuria pueden ser confundidos con otros diagnósticos diferenciales, como puede ser una apendicitis, síndrome uretral femenino o uretritis, que pueden presentarse de forma similar. Por eso no olvidar este concepto de la tríada en el diagnóstico de infección urinaria: cultivo, sedimento y clínica. Respecto a los tipos de muestras, deben ser individualizadas a nivel del laboratorio cuando ustedes confeccionen la orden qué muestra se trata, ya que de ello dependerá en qué medio cultivo se utiliza y, lo más importante, cambiará el criterio de interpretación. A modo de ejemplo, el punto de corte de infección urinaria en la mujer es 10⁴. El nombre va a ser 1000. En el paciente sondado va a ser a partir de 100 unidades formadas de colonia. Y en la punción suprapúbica, cualquier recuento que yo obtenga de un bacilo negativo va a tener importancia clínica. Las muestras posibles van a ser el acecho. ¿Cuál es el acecho? Es la muestra que se va a tomar en el paciente que no controla esfínteres. ¿Cuál va a ser ese paciente? Los pacientes pediátricos y neonatos. Es decir, la madre, después de higienizar al bebé, tiene que estar con el frasco abierto o prácticamente abierto para esperar que el niño orine. La segunda muestra va a ser la de chorro medio, que es la muestra más habitual que recibimos en la práctica ambulatoria de aquel que controla esfínteres. La punción proximal de sonda es la muestra que se va a tomar en condición ideal en los pacientes con patologías neurológicas y sobre todo en terapia. Y por último, la punción suprapúbica, que sin lugar a duda es el gol estándar en el diagnóstico de infección urinaria, pero es una muestra que realmente nosotros desde los laboratorios la hemos visto muy poco. Podríamos tener circunscrita a un determinado nicho de diagnóstico que va a ser las infecciones literalmente polimicrobianas, las infecciones micóticas y las infecciones por anaerobio. Y por último, el otro tipo de muestra que nosotros podemos recibir son las muestras que se obtienen por ureterostomía o en nefrostomía, muestras que se obtienen directamente del catéter colocado en el uréter o en el cáliz renal. Respecto a los materiales respiratorios, los vamos a encarar en dos grupos. Aquellas patologías que involucran vías respiratorias antes, donde son importantes los cuadros virales, la faringitis estreptocócica, las patologías virales, gripe, resfrío, en este caso el COVID. Tener presente en aquellos que trabajen con población pediátrica, evitar hisopar en los pacientes con epilotitis. El método de diagnóstico en estos casos va a ser clínico y los hemocultivos. La sinusitis, ya sea crónica o aguda, cuya única muestra válida va a ser la endoscópica o la punción aspiración, solo utilizar en situaciones especiales. Y en relación al otro grupo van a ser las otitis, cuyo tratamiento casi siempre resulta ser el empírico. Y solo ante situaciones especiales por falla de tratamiento o recurrencia en la misma, hay que tomar una muestra, de cual la muestra de elección de la otitis media va a ser la punción timpánica o la punción de membrana timpánica y hemocultivos. Otro material del cual se habla mucho a raíz de la infección por COVID es el hisopado nasofaringeo. Es útil además en infecciones virales, en el estudio de portación de streptopiógenes, en la Bordetella pertussis, es decir, el coqueluche, y las muestras nasales van a ser el otro grupo de muestras que nosotros podamos utilizar para hacer diagnóstico, básicamente para dos patologías, para la aportación de Staphylococcus y la aportación de Aspergillus, sobre todo en los pacientes neutropénicos con diagnóstico presuntivo de neumopatinas.
En cuanto a las patologías que afectan las vías respiratorias inferiores, las muestras las hay de dos tipos: las de tipo no invasivo, cuya muestra de elección va a ser el esputo, y las muestras de carácter invasivo. La muestra de esputo nos permite el diagnóstico de ser necesario en las neumonías adquiridas en la comunidad y para el diagnóstico de tuberculosis. Recordad que en el diagnóstico de tuberculosis las muestras mínimas para el diagnóstico tienen que ser 2. Y el otro punto a recordar y también tener presente que el sintomático respiratorio, y más estando en la Argentina, que hay 12.000 a 14.000 casos por año nuevos de diagnóstico de TBC, pedir la vaciloscopía en pacientes que estén sintomáticos respiratorios. Todo paciente que tosa más de 12 a 12 días, pedirle muestra de 100 Nielsen. La otra muestra es una muestra invasiva, cuyo uso están recomendadas casi en exclusiva para el diagnóstico de neumonía intrahospitalarias. Son técnicas broncoscópicas, como el VAL, el mini-VAL o el aspirado traqueal. Y acá nos preguntaríamos, ¿qué papel tiene la muestra de esputo para el diagnóstico de neumonía intrahospitalaria? Recordad que la muestra de esputo es una muestra medianamente y fácil de obtener, pero tenemos un inconveniente. Recordad que en el paciente internado, después o prácticamente a partir de las 48 horas de internado, tiene una colonización realmente alta de vía respiratoria alta, de nasofaringe. Entonces la muestra que nosotros podamos obtener para el diagnóstico de neumonía intrahospitalaria va a tener muy poco valor porque va a estar contaminada. Otra muestra que podemos llegar a utilizar va a ser la biopsia transtraqueal, la biopsia de pulmón, en circunstancias realmente muy concretas y que realmente tienen poca utilidad en la práctica clínica habitual. Bueno, a modo ilustrativo, acá les estoy mostrando una foto de lo que son la coloración de Gram. Lo que vemos acá, que parecen unas ramas, son un pseudomicelio y una cándida. Abajo, levaduras de Candida albicans. Acá un cultivo en estafilococo coagulase negativo. Y acá, si bien la definición no es muy buena, una coloración de 100 Nielsen en una muestra respiratoria de una tuberculosis. Acá tenemos el principal causante de neumonía adquirida en la comunidad, a pesar de la vacunación, es el neumococo, Streptococcus pneumoniae. La prueba característica es la octoquina, es la única estricto del grupo Viridan que es sensible a tal prueba, por lo cual su diagnóstico realmente es fácil. La otra característica que ayuda muchísimo al diagnóstico es la observación en un material respiratorio de diplococos positivos lanceolados, como se ven en esta coloración de Gram. Prácticamente en un paciente con una neumopatía nos estaría dando el sello de un diagnóstico de neumococo. Me pareció muy útil poder comentarles un nuevo concepto en el diagnóstico microbiológico que cada vez con más fuerza se está hablando en el ámbito de salud, como es el diagnóstico sindrómico. El enfoque sindrómico representa una nueva línea de ataque contra las enfermedades infecciosas, mediante el uso de una única prueba para todos los microorganismos más comúnmente responsables de una enfermedad infecciosa. Ejemplo, sepsis, meningitis, enfermedad gastrointestinal, infección respiratoria. La tecnología que se usa en este diagnóstico sindrómico son las técnicas basadas en biología molecular, básicamente PCR real time, con una detección simultánea de bacterias, virus, hongos o parásitos que pueden causar una enfermedad infecciosa. Los resultados están disponibles en 45 a 65 minutos. El diagnóstico sindrómico brinda respuestas rápidas, precisas a los médicos para acelerar la toma de decisiones clínicas y mejorar la atención y el pronóstico del paciente. En este rubro, en nuestra institución, durante el año 2018, hemos trabajado con el Finarran del laboratorio Biomedio, el cual es pionero y líder en este campo. A modo ilustrativo les podemos decir que realmente la experiencia fue maravillosa. Nosotros, dentro de los paneles que hemos observado, del cual les puedo comentar la experiencia nuestra, fue el panel respiratorio. Es el panel que tiene abajo a la izquierda, detecta 24 causantes, 20 patógenos respiratorios, el cual involucra la mayoría virus y bacterias. Nosotros tenemos la experiencia previa de la detección de patologías virales con la inmunofluorescencia directa y el grado de positividad era menos del 1%, en más de 7 o 8 años de estar trabajando con estas muestras. Sin embargo, en forma paralela, hemos utilizado esta metodología y hemos obtenido en las muestras en cuestión, durante ese mes que estuvimos trabajando con
en patología respiratoria, un 30% de positividad de virus respiratorio, básicamente. Entonces eso fue maravilloso, es decir, pasábamos de un menos de 1% de diagnóstico a un 30% de diagnóstico de virosis. Inclusive hemos diagnosticado más de un patógeno por muestra, y en el lapso de aproximadamente 1 hora y media. ¿Qué otros paneles de diagnósticos sindrómicos tenemos? Tenemos el de sepsis, tenemos el de meningitis, que detecta básicamente los principales causantes, ¿no? Bacterias, virus y hongos. Y por último tenemos el panel gastrointestinal, que detecta bacterias, parásitos y virus. En resumen, el diagnóstico sindrómico permite realizar un abordaje totalizador para proporcionar elementos de juicio que permiten obtener diagnóstico certero y real, garantizar el correcto abordaje clínico del paciente, orientar el tratamiento para garantizar éxito terapéutico y lograr el bienestar de nuestros usuarios a través de un abordaje profesional. Y aquí me pareció que era importante, antes de seguir enumerando materiales, hacer un tic de las principales cosas que tenemos que tener presente con los diagnósticos y en la toma de muestras. El hisopado de herida quirúrgica puede reflejar simple colonización superficial de la piel, como estuvimos viendo, sí, es verdadero. Entonces, desde este lugar, y ustedes en su tiempo que tengan de formación, realmente es una muestra que hay que desaconsejar completamente. ¿Qué pasa con las muestras que provienen de materiales hemorrágicos o que puede ser un derrame pericárdico o un derrame pleural? Tener la precaución que se coagula, entonces tiene que haber en la toma de muestra una gota de heparina frente a estos materiales con riesgo de coagulación. ¿Cuál es el material peritoneal que no son cultivables? Recordemos que la peritonitis puede ser primaria, secundaria o terciaria. La peritonitis secundaria, que es la gran mayoría de las muestras que pueden entrar en los laboratorios, no deben enviarse a cultivo. ¿Los recuentos microorganismos son importantes de un sitio estéril? No. Ya sea de un licocéfalo o abdominal pleural. A modo de ejemplo, si yo encuentro un micobacterio en tuberculosis cuya capacidad de replicación es de 12 a 24 horas, por más que crezca poco y me cueste diagnosticarle y tarde, no le quita importancia. Entonces, en un sitio estéril como es un licocefalorraquídeo, independientemente del recuento, todos los gérmenes son jerarquizables. Respecto a los hemos y retrocultivos, ¿los métodos automatizados tienen mayor sensibilidad y especificidad? Falso. La única que cambia la sensibilidad del método va a ser el volumen de sangre. Si yo tengo una muestra de sangre, trabajo para un diagnóstico en una bacteremia con 20 mililitros, el diagnóstico va a ser prácticamente un 80%, 80-90% respecto de un volumen total de sangre cultivable de 5 centímetros cúbicos de sangre por frasco. Entonces, el único factor crítico que cambia la sensibilidad al diagnóstico va a ser el volumen de sangre que yo utilice. El volumen de sangre es importante, entonces lo hemos cultivado, como hemos visto, sí es importante. El volumen por paciente debe ser de 20 a 30 mililitros, de los cuales tienen que tomarse en 10 mililitros por punción, excepto en los pacientes donde yo tenga sospecha de endocarditis, donde el volumen total recomendado, y sobre todo en las endocarditis de curso crónico o subagudo, tiene que ser 100 mililitros total. ¿Toda vez que se retire el catéter se debe enviar a cultivo? No. Y esto es algo que, a pesar de nuestra formación, la formación que ustedes están teniendo, cuesta realmente que el ámbito médico lo pueda entender. Los pacientes solamente van a ser enviados a cultivo en la punta del catéter cuando haya una posibilidad de sepsis. ¿Y es posible evaluar la sepsis relacionada al catéter sin tomar los hemocultivos? Falso. El único criterio para yo evaluar si el paciente sufre sepsis relacionada al catéter es tomar hemocultivos y evaluar el catéter, nunca el catéter solo. Respecto a los hemocultivos, ¿es importante saber el tipo de muestra? Sí, verdadero. Estuvimos diciendo que cambia la interpretación y los medios de cultivo que se van a utilizar. La punta Foley no debe ser cultivable. Es importante colocarlo en heladeras. Estoy diciendo obviedades, pero sin embargo, al día de hoy, nosotros en los ámbitos hospitalarios estamos trabajando, son los principales errores que siguen cometiéndose. Y les recalqué que particularmente el médico sigue siendo responsable frente al
paciente de la responsabilidad en cuanto al diagnóstico, tratamiento y evolución posterior de ese paciente. Y la infección urinaria por cambia debe ser confirmada con una segunda muestra posterior al recambio de sonda. Háganlo porque esto es algo que no se está haciendo. Respecto a la conjuntivitis, el método diagnóstico siempre tiene que ser el hisopado conjuntival. Respecto a la úlcera corneal, debe ser obtenido por la espátula de Gastric. Esto es una muestra que habitualmente la tiene que tomar el oftalmólogo y en lo posible tiene que venir una biopsia corneal. No es suficiente tomar por hisopado, como muchas veces tiende por facilidad a querer tomarse. La muestra de sinusitis no son muestras cultivables, la mayoría de los diagnósticos son clínicos y el tratamiento es empírico. Pero existen situaciones que yo sí o sí necesito ser cultivable, como va a ser los inmunosuprimidos, pacientes pediátricos en mal estado general, los pacientes intubados. Respecto a la otitis, ya me referí más en extenso hace rato. Respecto a los virus respiratorios, las muestras son aspirado nasofaringio, el hisopado Fauci. Los métodos son por inmunofluorescencia indirecta o directa, método rápido inmunocromatográfico y el cultivo viral. Respecto a las neumonías por gérmenes atípicos que sí pueden ocurrir, recordemos lo siguiente. La principal diagnóstico sigue siendo la inmunoserología y detección de antígenos en orina. El cultivo es secundario, la mayoría de las instituciones no están preparadas para hacerlo, y el tratamiento suele ser empírico. La meningitis, la muestra va a ser por punción de líquido lumbar y los hemocultivos. Los derrames pleurales ascites va a ser la punción aspiración. En el caso de diarreas, en el ámbito ambulatorio no va a ser cultivable nunca, excepto con situaciones puntuales, que van a ser los pacientes que están con fiebre, los pacientes menores de 2 años, los pacientes con moco y sangre y fiebre, o los pacientes, y en el caso de los pacientes internados, el cultivo no debería ser para gérmenes comunes, sino para búsqueda de toxina de Clostridium difficile. En el caso de clamidias y micoplasma en mujeres, la muestra de elección tiene que ser el hisopado endocervical. Esto se los nombro porque el hisopado de flujo vaginal no es una muestra apta para el diagnóstico de clamidia. Y respecto al diagnóstico del EGB, en la embarazada, que por ley debe ser buscado, deben ser 2 muestras. La muestra debe ser introito vaginal y hisopado rectal entre las semanas 35 y 37. Como conclusión, llegamos al punto, a mi entender, más relevante en el diagnóstico clínico microbiológico, pero que cada vez es menos tenida en cuenta, sobre todo por los médicos clínicos, como son la presunción clínica y el sentido común. Y como corolario final, apuntar a trabajar estos puntos, que son los que los acompañarán el resto de su vida profesional, para lo cual ningún método ni tecnología en el mundo podrá reemplazar, a menos que el mismo médico se desligue de dicha obligación. Quiero, para finalizar, agradecer a los sanitaristas del mundo entero, enfermeros, microbiólogos y demás ramas de la medicina, que se están brindando de lleno a costa inclusive de su propia vida en pos del prójimo. Muchas gracias.